Yo les voy a explicar qué es un sólido de revolución y cómo se obtiene su volumen. Para empezar, un sólido de revolución es una figura geométrica que se obtiene a partir de rotar un área plana sobre un eje X o sobre un eje Y, como se muestra en dichos casos o en estos ejemplos. Cabe destacar que para obtener el volumen de un sólido de revolución se puede recurrir a dos métodos, que es como el de discos o el de arandelas. En estos dos se puede obtener mediante diferenciales lo que serían los volúmenes. Se observará dos funciones distintas para ambos casos. El primero que tenemos es el de discos. Como observamos, tenemos la función y igual a raíz de x, que vendría siendo esta parábola que asemeja aquí. A partir de rotarla se tiene un sólido de revolución que se asemeja a este de aquí, dado por esto. Ahora bien, se refiere a discos porque nosotros podemos trazar un círculo conforme a nuestra parábola o nuestro volumen y podemos definirlo de esta manera con esta línea que presentamos aquí. Como recordaremos, en lo que viene siendo el cálculo, nosotros trabajamos a partir de diferenciales, es decir, a través de los incrementos que se van dando en una sola recta o en un solo componente en un plano, tanto en X como en Y. A esta, como vemos, va incrementando a lo largo de la línea X en diferenciales de X, puede ser indeterminados, no importa. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos tomar este disco para conocer la función que nos permite calcular qué fórmula es exactamente la que nos está dando el incremento o el valor, es decir, el volumen. Entonces, como sabremos, todos estos incrementos o dx diferenciales sumados nos permite conocer nuestro volumen. Entonces, ¿cómo se trabajaría? Se toma a este disco y lo representamos acá. Para obtener primero, debemos saber que el volumen es obviamente unas unidades cuadradas, por lo que primero recurriríamos a multiplicar lo que es el área de este círculo, después por su grosor o espesor. Para obtener esto, recurriremos primero a decir que tenemos nuestra función dB o diferencial de volumen. La diferencial de un volumen nos da por respecto su área. Y esta está dada por pi por radio al cuadrado por h. Ok, básicamente en este caso nos preguntamos ¿qué es nuestra R? Bien, R es nuestro radio. ¿Cómo obtenemos este radio? Bien, nosotros sabemos que a partir de esta figura podemos obtener un radio que está dado por el diferencial. Esto se obtiene desde aquí hasta básicamente cualquier punto sobre el eje Y que nos interese conocer. Como nosotros sabemos, cualquiera de ellos que tomemos nos permitirá saber este diferencial. Sustituyendo, nosotros tenemos que este, como es una función y igual a raíz de x, entonces esto ya nos está dando el valor de esta r. Ahora bien, sustituimos y tenemos un nuevo diferencial que es pi por la raíz de x al cuadrado. Esto obviamente se cancelan términos, o más bien la raíz con el cuadrado, y nos queda nuestro diferencial pi por x de x. Finalmente nosotros podemos integrar este diferencial para que nos permita obtener lo que es la ecuación de este volumen de este sólido de revolución. Que nos quedaría finalmente, podemos sacar nuestro phi o nuestro pi y integrar nuestro x, que nos quedaría un x cuadrado sobre 2 por nuestro pi. Como nosotros vemos, en lo que es esta parábola dada por raíz de x, tenemos valores desde 1 hasta el 4. Por lo que nuestro volumen irá desde 0 hasta 4. Aplicamos los valores que conocemos y como sabemos que 0 va a obtener un valor de 0 obviamente, nos queda nomás evaluar nuestro 4. Por lo que finalmente nuestro sólido de revolución valdrá 4 cuadrados sobre 2 por pi. Y esto le da como total 8 pi unidades cúbicas. Ahora bien, el segundo caso que se nos puede presentar es el de las arandelas. Las arandelas trabajan de forma similar a los discos, pero este requiere un análisis quizá un poco más extensivo. ¿Por qué? Bueno, veamos. Como nosotros podemos tener también ecuaciones que se interceptan, como es el caso de y igual a x con y igual a x cuadrada. ¿Qué pasa? Primero, ¿cómo obtenemos estos puntos de cruce o intersecciones? Bien, nomás igualamos x con x cuadrada. Estos resultados nos da que los puntos o cortes son en 0 y en 1. Ahora bien, tenemos que asimilar cómo va a quedar nuestro sólido de revolución. Imaginemos que nosotros empezamos a rotar en esta forma a nuestro eje X con toda su función. Por lo tanto, nos queda un cono que se asemeja a la figura de esta. Como vemos, tenemos nuestro X y nuestro eje Y y el mismo sólido de revolución ahora. Se le llama arandelas porque asemeja la forma de un anillo. Básicamente,
aquí representamos un diferencial de x. ¿Por qué el diferencial? Bueno, como comentaba en el ejemplo de discos, nosotros debemos tomar un valor que nos permita obtener a manera de valores conocidos nuevas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros vemos, si yo pusiera incrementos de dx por toda esta gráfica, podríamos obtener igualmente dicha ecuación. Ahora bien, como vemos, tenemos este dx que es el grosor de esta arandela. Como vemos, al rotar se genera este nuevo disco, por decirlo así, o anillo, y lo podemos representar de otra manera, que vendría siendo básicamente esta. Como comentaba en aquel ejemplo, tenemos que calcular una ecuación que nos permita calcular a partir del volumen a diferentes formas, como en este caso la de área, como en el de acá. Para obtener el área de este, si vemos, queda un espacio en blanco o un hueco. Entonces vendría siendo básicamente todo este círculo o volumen menos el volumen de este hueco, que vendría dado por pi por el radio 1 menos pi por el radio 2, que vendría siendo básicamente los radios obviamente al cuadrado. Ahora bien, como comentaba en el ejemplo de acá, nosotros debemos hallar una manera de expresar los radios en términos de las de x o las de y, dependiendo de cuál estemos trabajando. Como nosotros vemos, nosotros sabemos que nuestras ecuaciones están dadas por y igual a x cuadrada y y igual a x. Entonces, si nosotros ocupamos a ver los términos de radio en función de x, nosotros lo que hacemos, como sabemos, podemos tomar radios desde aquí hasta acá, radios desde aquí hasta acá, etc. Y todos están dados siempre por la función y igual a x cuadrada y y igual a x. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, simplemente hacemos una igualdad. Nuestro radio 2 es igual a x cuadrada, que vendría dando por este, que es este de aquí hasta acá, y nuestro radio 1, que es igual simplemente a x, y asemeja al que viene de aquí hasta acá, al extremo. Bien, simplemente queda hacer nuestro diferencial de volumen, que integrarlo nos va a permitir obtener nuestra ecuación de volumen. Tenemos nuestro dB, que es nuestra área por el dx, y tenemos nuevamente phi por el radio 1 al cuadrado menos el radio 2 al cuadrado de x. Sustituyendo estos valores que ya conocemos, nos queda volumen dentro del rango de 1 a 0, porque son nuestros puntos de cruce, o de 0 a 1. Tenemos pi por el radio cuadrado 1 menos radio cuadrado 2. Por el diferencial nos queda pi por x cuadrada menos el x cuadrada, precisamente de este, que está volviendo a ser elevado al cuadrado. Finalmente nos queda una integral que va desde 0 a 1 en phi por x cuadrada menos x a la cuarta de x. Integrando y resolviendo de la manera sencilla que sabemos hacer, tenemos ya por último phi x cúbica sobre 3 menos x cúbica, x a la quinta, perdón, sobre 5 y nuestro diferencial. Por último, el único paso que queda por hacer es obviamente calcular los valores para nuestro volumen. Como vemos, tenemos 0 y 1, pues solo quedaría nomás sustituir. Pi, como 0 sabemos que nos va a dar un resultado 0, nomás hacemos la evaluación para lo que vendría siendo el 5. Y esto nos da pi por un tercio menos un quinto, que esto finalmente nos va a dar phi que multiplica a 5 menos 3 sobre 15, y esto finalmente nos da 2 sobre 15 phi unidades cúbicas. Cabe destacar que nosotros hubiéramos querido trabajar con un diferencial de y, que en vez de que se tomaran los valores para los radios de esta manera, podemos haberlo analizado desde esta manera. Pero para fines prácticos solamente se suele trabajar el diferencial de x, y como vemos, la finalidad práctica de los sólidos de revolución es que permiten calcular estos valores a partir, digamos, ya de una fórmula establecida, que vendría siendo básicamente esta: pi por el radio 1 al cuadrado menos el radio 2 al cuadrado por nuestro diferencial, que está obtenido a partir de hacer girar nuestra figura o nuestra área y crear un sólido de revolución que nos permite calcular a partir de diferenciales o la suma de diferentes diferenciales que lo conforman, finalmente su volumen. O sea, esto sería básicamente un sólido de revolución. El primer ejemplo de sólidos de revolución en esta figura, que va de 0 a pi, que va a ser la región limitada que vamos a hacer del eje x, donde todo esto es igual a f de x es igual a raíz de seno de x. Nuestro r de x, que es el radio, que es esta parte de aquí, es igual a la función de x. Entonces r de x es igual a f. En la fórmula de volumen de revolución tenemos que pi integral del límite superior entre el límite inferior por radio al cuadrado. Tenemos que nuestros ejes van de pi a 0, como se muestra, que es toda esta figura de 0 a pi, y después el f de x, que es igual a r de x, es seno al cuadrado,
y se elimina el cuadrado con la raíz de pi por menos coseno de x, que va de pi a 0. Entonces, sustituyendo el pi y el 0 en la fórmula, sería coseno de pi más coseno de 0, porque negativo con negativo es positivo. Entonces el resultado de coseno de pi es 1 y el coseno por 0 también es 1. Entonces el resultado sería 2 por pi. Entonces nuestro volumen de revolución, sólido de revolución, sería volumen igual a 2pi. El segundo tema a explicar es la longitud de un arco de una curva plana. ¿En qué consiste esto? Bueno, veamos. Nosotros usualmente podemos tener funciones ya sea para parábolas, curvas, elipses, etc. Y siempre resulta de interés conocer qué longitud puede haber en un arco. Es decir, un arco entendemos como este punto, de este a este, de este a este, etc. Aquí la importancia es saber conocer cómo vamos a determinar la distancia entre dos puntos o dos partes. Bien, ¿qué se hace primero? Bueno, veamos. Nosotros hemos dividido a esta gráfica en 4 secciones: x1 igual a a, x2, x3 y x4 igual a b. Nuestros intervalos van de a hasta b. Bien, ¿cuál es la importancia aquí? De saber determinar cómo llegamos a esta fórmula que es establecida para las longitudes de arco. Bien, veamos. Como nosotros hemos establecido en la parte de sólidos de revolución, aquí lo interesante es saber conocer cómo el incremento en x nos permite ayudar a conocer cómo se van dando los incrementos en y, en este caso la distancia L o longitud, y nuestra diferencial en esta parte vendrá siendo prácticamente nuestro arco. ¿Qué pasa aquí? Bueno, imaginemos que nosotros tenemos esta misma figura, pero incluso todavía más pequeña, en una figura más seccionada. Como nosotros veremos, nuestro arco cada vez se va aproximando a lo que es una longitud real que debería de poseer. Bien, nosotros entenderemos entonces que los diferentes diferenciales, cuando nuestro incremento de x tiende a 0, nos va a permitir conocer qué longitud tiene este arco. ¿Por qué? Porque las longitudes son podemos determinar como fórmulas ya establecidas, que a partir de ellas y expresando las mediante integrales o derivadas nos va a permitir conocer esto. Bien, veamos cómo llegamos a esto. Nosotros podemos establecer primero que nuestro incremento de L al cuadrado sería nuestro incremento de X al cuadrado más nuestro incremento de Y al cuadrado. Bien, ¿qué sigue ahora hacer? Nosotros podemos dividir todo esto entre un incremento de X al cuadrado. Y esto entre un incremento de X al cuadrado y esto entre un incremento de X al cuadrado. Cancelamos los términos que se puedan y como nosotros vemos, estos términos están al cuadrado, por lo que podemos extraerlos o simplemente dejarlos representados en una sola fórmula como incremento de L entre incremento de X al cuadrado igual a este entre este, que es un mismo término, se vuelve 1, por lo que nos queda 1 más el incremento de Y sobre nuestro incremento de X al cuadrado. Bien, el siguiente paso, extrayendo esta fórmula para acá, vemos que nosotros podemos obtener una raíz a partir de pasar este término para acá. Bien, entonces nos queda nuestro incremento de L sobre nuestro incremento de X es igual a 1 más el incremento de Y sobre el incremento de X al cuadrado, y a todo esto le afecta nuestra raíz. Bien, como vemos, nuestra fórmula establecida de aquí se va asemejando cada vez más a esta. Bien, ¿qué sigue hacer? Bueno, nosotros tenemos incrementos de L y incrementos de X. Bien, ¿qué sucede aquí o qué hacen falta entender aquí? Nosotros recordaremos que nuestros incrementos siempre están asemejadas con derivadas. ¿Por qué con derivadas? Porque las derivadas nos permiten conocer una aproximación a cero, que nos permite conocer realmente los valores que estamos deseando conocer. Entonces nosotros podemos establecer ahora bien lo que serían los límites referentes cuando x tiende a 0 para conocer estos valores. Entonces básicamente podemos borrar esta parte. Y a partir de esta ecuación tenemos. Bien, ahora hace falta recordar por qué son fundamentales los incrementos o nuestros aumentos en x y en l. Bien, como hemos visto, tenemos nuestro incremento de L sobre nuestro incremento de X igual a la raíz de 1 más el incremento de Y sobre el incremento de X al cuadrado. ¿Cómo obtenemos esta fórmula para poder llegar a esta? Bien, veamos cómo proceder. Como nosotros recordaremos, nuestros incrementos siempre tienden a 0 y nuestros incrementos siempre lo podemos definir también como una derivada.
en este caso a dl. Nuestro incremento de x siempre nos corresponde a un diferencial x. Nuestro incremento de y nos corresponde a un diferencial de y. Y por último, básicamente sería todo lo que debemos de manejar. ¿Qué hace falta entender ahora? Podemos nosotros sustituir para dar un resultado aplicando límites. Cuando los límites tienden a 0, obtenemos estos diferenciales. Entonces veamos. dl, porque podemos sustituir, son nuestro diferencial x. Cuando x tiende a 0, en nuestro incremento de x es igual a la raíz del incremento de x cuando x tiende a 0. Obviamente ya podemos sustituir básicamente, en este caso sería de 1 más nuestro incremento o límite de x del incremento de x cuando x tiende a 0. Aquí también recordaremos en límites y el límite. Bueno, recordaremos, podemos aplicar la fórmula de nuevo de dy sobre dx. Todo esto al cuadrado. Como nosotros sabemos, nuestro límite del incremento de x cuando x tiende a 0, básicamente lo vamos a dejar representado como los diferenciales. Y para una constante se queda como la constante. Entonces este resultado nos lleva a tener por consecuencia dl sobre dx igual a 1 más dy sobre dx. Esto al cuadrado, todo esto en raíz. Bien, como observaremos, esto se va asemejando ya casi a esto. Ahora bien, veamos. Como recordaremos, el dy y el dx siempre está representado por nuestras ecuaciones, ya sea de las parábolas, las elipses o lo que nos den. Y esto está dado y igual a f de x. Y esto se entiende también como nuestro diferencial y respecto o dividido entre nuestro diferencial x, que vendría siendo básicamente nuestra propia derivada. Por lo que finalmente nosotros podemos sustituir nuestros valores. Como recordaremos, nuestro incremento de L sobre nuestro incremento de X es igual a 1 más el incremento de Y sobre el incremento de X al cuadrado, todo esto sobre una raíz o en la raíz. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poder llegar a esta fórmula a partir de esta? Como recordaremos, nuestros incrementos están dados por sus respectivas diferenciales, porque nuestros incrementos cuando tienden a 0 nos permite conocer el valor aproximado o casi real de estos incrementos. Entonces nosotros hemos establecido el incremento de x con su respectivo diferencial, así como el de y y el del incremento de y. Ahora también nosotros podemos recordar que para que esto sea válido tenemos que hacer que nuestro límite, cuando el incremento de x, la x va a tender a 0. Porque como vuelvo a repetir, esto nos va a permitir conocer el valor real. Entonces esto nos permite volver a evaluar nuestra función, pero ahora en diferentes términos, que estaría dado básicamente sobre dl sobre dx igual a nuestra constante de nuevo 1 más la división dada de dy sobre dx al cuadrado, todo esto sobre una raíz. Ahora bien, hace falta recordar también que nuestro dy sobre dx está dado como la propia derivada de la función, porque como recordaremos, nuestras parábolas, elipses, etc. están dados por nuestras propias f de x. Entonces nuestras derivadas las podemos encontrar, como recordaremos, como nuestro diferencial de y sobre nuestro diferencial de x, o propiamente nuestra derivada f de x, f' de x. Por lo que finalmente podemos traducir esto como dl, y podemos pasar este acá multiplicando como 1 más nuestra f' de x al cuadrado por el diferencial, y a esto le afecta una raíz. Ahora básicamente, como vemos, ya hemos obtenido básicamente una ecuación semejante. Como recordaremos, nuestros distintos diferenciales sumados o la suma de todos ellos nos va a permitir conocer la longitud de nuestro arco, por lo que básicamente restaría ser nuestra evaluación. Entonces nosotros podemos borrar esto. Y finalmente obtenemos que nuestra longitud de arco está dada por los incrementos desde A hasta B de nuestro diferencial de L, que vendría siendo básicamente este, por lo que sustituyendo nuevamente obtenemos la ecuación original que nos permite conocer la longitud de arco de cualquier curva plana que se nos presente, siempre y cuando conozcamos su función f de x. Este ejemplo va a
ser de longitud de arco de una curva plana, la cual se representa en un plano como este, teniendo la curva de este lado con sus intervalos, que el primero sería 0,1 y 8,5. Y toda la longitud equivale a y menos 1 al cubo igual a x cuadrado. Como vas a calcular, teniendo x, los intervalos serían 0,8 y de y 1,5. Tenemos que x es igual a y menos unos 3 medios, porque pasamos el 2 como raíz y después se eleva a 3 medios. Al momento de derivarla nos queda 2 tercios y menos 1 a la 1 medio de y. La fórmula es la longitud igual a la integral del límite superior y límite inferior, que en este caso, como es y, va a ser 5 y 1. Y la raíz de 1 más la derivada, como ya la planteamos aquí. Y ya solo sería sustituir en la fórmula 5, 1, raíz de 1 más la derivada de y. Al momento de estar al cuadrado, todo se hace al cuadrado y se multiplica por 1. Y sería 9 cuartos y menos 5 cuartos de y. Los cuartos se sacan y queda 9y menos 5 de y. Todo esto 5 a 1. Y cuando tenemos un medio, pasamos la raíz como potencia y se le suma 1 a 3 medios sobre 3 medios. Al momento de multiplicar 3 medios por 1 sobre 18, nos queda 1 sobre 27. Todo eso multiplicado por 4y, 3 medios menos 4 3 medios. El 5 se sustituye en y el 1 también. Y el resultado de esta resta por el 1,27 sería 9,073, que sería la longitud del arco en y. Passarinho na mão, pedra de atiradeira, toma ave no céu.